Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Venevisión de este 24 de febrero. Qué buena noticia que nos acompañes y seamos su preferencia a la hora de estar informados. Muy Así es. Buenas noches, Nelcy Ovedo Corrales. Qué rápido, ¿eh? La última semana de febrero ya. Bueno, amigos, buenas noches. También ya estamos listos. Vamos a ofrecerles detalles de todas las informaciones y vamos a comenzar. El Papa Francisco empieza a mostrar una leve mejoría. Tras su hospitalización por una neumonía bilateral y una insuficiencia renal recientemente detectada, el sumo pontífice ha mostrado señales de recuperación. De acuerdo al Vaticano, durante el día de hoy no ha presentado episodios de crisis respiratorias asmáticas. Sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro clínico, los profesionales de salud encargados prefieren mantener el pronóstico reservado. A través de un comunicado, la Santa Sede indicó que algunos exámenes del laboratorio han mejorado y que el control de la leve insuficiencia renal detectada está bajo control. Informaron que el Papa continúa con la terapia de oxígeno, pero con flujos a un porcentaje levemente reducidos a los días anteriores. En cuanto a sus labores, recibió la Eucaristía en el Hospital Gemelli de Roma, mientras que en la tarde realizó una llamada telefónica al párroco de la Franja de Gaza para expresarle su cercanía. En la misiva, su santidad agradeció a todo el pueblo de Dios que en estos días se ha unido para rezar por su salud. Recordemos que esta noche el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, estuvo a cargo del rezo del Rosario por la salud del Papa en la Plaza de San Pedro, que congrega a los cardenales presentes en la ciudad y a la curia romana. A pesar de que el Papa Francisco sigue hospitalizado debido a una compleja infección pulmonar, este sigue estando al frente del Vaticano. Pero, ¿qué pasaría en caso de que su estado de salud decaiga a un punto en que éste no pueda cumplir con sus asignaciones como líder de la Iglesia Católica? Bueno, aunque la Santa Sede tiene leyes y rituales detallados para garantizar la transferencia de poder cuando un papa muere o renuncia, estas no se aplican si está enfermo o incluso inconsciente. El interés de los devotos alrededor del mundo está en qué pasaría si el Papa queda totalmente incapacitado. Hasta la fecha, el derecho canónico tiene disposiciones para cuando un obispo se enferma y no puede dirigir su diócesis, pero no para un Papa. Recordemos que Francisco confirmó en 2022 que poco después de ser elegido Papa escribió una carta de renuncia que se invocaría si llegara a quedar médicamente incapacitado. Este documento fue entregado al entonces secretario de Estado, al cardenal Tarcisio Bertone, por lo que ahora podría estar en manos del actual secretario, el cardenal Pietro Parolin. En el caso de su muerte, la Iglesia entraría en el interregnum, el periodo entre el final de un pontificado y la elección de un nuevo papa. En este periodo, conocido como sede vacante, el camarlengo o Chamberlain dirige la administración y las finanzas de la Santa Sede. Esta también certificaría la muerte del papa, sellaría los apartamentos papales y se prepararía para el entierro antes de un cónclave para elegir a un nuevo papa. Este cargo es actualmente ocupado por el jefe de la Oficina de Laicos del Vaticano, el cardenal Kevin Farrell. Bien, y hay más información que tiene que ver en este mismo contexto. Ante un escenario en que el Papa se retire de su cargo por su delicada condición de salud, se han despertado interrogantes sobre un posible sucesor. El proceso de transferencia de poder es un periodo riguroso que pasa por la realización del cónclave en el que los cardenales electores seleccionarán al nuevo pontífice. Entre algunos nombres que se perfilan como favoritos para llevar la batuta del Vaticano se encuentran el actual secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, de 69 años, quien es un diplomático italiano destacado y fue nuncio en Venezuela entre los años 2009 y 2013, justo antes de su nombramiento en Roma. El cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, de 67 años, conocido por su estilo pastoral y su enfoque cercano a los pobres. Entre algunas de las opciones más tradicionales estarían el cardenal Mark Willett, de 80 años, nacido en Canadá. Es un conservador
como una de las opciones con más experiencia. El cardenal Robert Sarah de Guinea, con 79 años, es conocido por su firme defensa de la liturgia tradicional y su postura conservadora sobre diversos temas doctrinales. El cardenal Wim Hick, de 71 años, arzobispo de Utrecht, en los Países Bajos, cuenta con un perfil intelectual y una formación en medicina, estando involucrado en cuestiones doctrinales y litúrgicas. El cardenal Peter Erdo, de 71 años, arzobispo de Budapest y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, es una figura clave en el diálogo ecuménico y en la defensa de la unidad en la Iglesia. También el cardenal Mario Grech, de 68 años, secretario general del Sínodo de los Obispos, quien ha ganado visibilidad por su rol en la promoción de la sinodalidad en la Iglesia. El cardenal Matteo Maria Zuppi, nacido en Italia, de 69 años, ha estado muy involucrado en el trabajo por la paz y la reconciliación, especialmente en países como Sudán del Sur. De Estados Unidos, el cardenal Reimer Burke, de 76 años, conocido por sus posturas firmes en defensa de la moral tradicional. Burke ha sido un crítico abierto de algunas de las reformas de Francisco, especialmente en temas relacionados con la familia y la moralidad sexual. Y de 65 años, el cardenal Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo, conocido por su lucha por los derechos humanos y su preocupación por la justicia social, podría representar un cambio significativo en la dirección de la Iglesia. Bien, estaremos muy pendientes del desarrollo de todas estas informaciones. Vamos a cambiar de tema, Nelcy, amigos de Noticias Venevisión, porque el precio de la canasta alimentaria, ya aquí de retorno en nuestro país, subió en bolívares y bajó en dólares en el mes de enero porque se revaluó la divisa americana y la moneda local perdió valor, de acuerdo al estudio mensual que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Que el precio de 60 productos de la canasta en enero, valorada en $476.82, bajó de precio con $21.65, lo que representa menos 4.3% con relación a diciembre, pero subió en bolívares 28.609,7 céntimos, registrando un aumento de 4.4% para un total de 1.193,37 céntimos, como resultado de las fluctuaciones en el tipo de cambio oficial. En el mes de enero se requerían 220.06 salarios mínimos, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Diariamente se requerían 7.33 salarios mínimos, en bolívares 953,63 y en dólares se requerían $16 cada día para poder cubrir el costo de los alimentos. Los consultados coincidieron que en enero prefirieron pagar en dólares por la distorsión cambiaria en algunos comercios, al indicar un ejemplo como es el pago equivalente a $10 que a tasa oficial debería ser 63 bolívares con 41 céntimos para un total de 634 bolívares con 10 céntimos, pero los establecimientos piden 700 bolívares o $10 con un billete físico, obligando al consumidor a usar la divisa americana. Supuestamente en todos lados te lo aceptan a paralelo y si los tienes en bolívares casi nunca te lo quieren pagar esa tasa y son distintas tasas pues en todos lados. Compramos en dólares, bueno, barato, caro, como está la inflación, ¿sabes? En el país. Parece que había bastante consumo en la calle, había bastante movimiento. Yo lo vi como si fuera un diciembre al principio, pero ya después con el tiempo empezó a mermar pues. ¿En bolívares o en dólares? Casi todo en dólares. Sí. Es que los bolívares están difíciles de conseguir. Mientras que algunos comerciantes aseguran que la mayoría de sus ventas son en bolívares y a la tasa del BCB del día. Ahorita enero, febrero es muy bajo. ¿Y en bolívares? La mayor parte todo en bolívares. Es muy raro. Los consultados coincidieron que es necesario que haya estabilidad en el tipo de cambio oficial para tener mejor poder adquisitivo y también evitar hacer recálculos semanales dentro de su presupuesto para destinar sus gastos a la alimentación. Diana Vázquez, Noticias Venevisión.
Continuamos hablando de temas económicos. Fede Cámaras reporta al menos 30% en disminución de ventas del sector comercio durante enero y febrero. La segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, Tiziana Polecel, aseguró que este año ha comenzado con mucha lentitud en sectores tradicionales donde los primeros meses del año había buen movimiento. Un enero y febrero particularmente negativo en términos generales en todo el país, es lo que estamos sintiendo. Hay sectores de la economía que incluso nos han mencionado que sus ventas están entre 30 y 40% por debajo del enero del año pasado. Por ejemplo, el sector más afectado es la construcción, que en todo el país todavía manifiesta una contracción del 95%. Destacó que existen sectores como vehículos y farmacias que han reportado incrementos. Sin embargo, les afecta el tema tributario y de servicios porque no se relacionan en cantidad ni calidad. Evidentemente todos podemos entender que un buen servicio hay que pagarlo. El problema es que hay aumentos considerables en las tasas cuando el servicio no está llegando y si llega muy deficientemente. Entonces, todo eso de alguna manera afecta. En términos generales, vemos que no se ha comprendido en su justa dimensión la ley de armonización. Polecel destacó además que la falta de créditos a empresas no permite que ningún sector pueda pensar en desarrollo. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Y fueron detenidas 5 personas en el estado Portuguesa por presuntamente estar involucradas en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional. En un procedimiento realizado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia de la Policía Nacional Bolivariana, 5 personas fueron detenidas por estar incursas presuntamente en delitos relacionados con sabotaje al sistema auxiliar del Sistema Eléctrico Nacional. El procedimiento se realizó en el barrio Simón Bolívar, en Acarigua, por presunta extracción de material estratégico, asociación para delinquir y porte ilícito de arma de fuego. Según información aportada por las autoridades, los detenidos son 5 jóvenes, entre ellos una mujer, identificados como Giovanni Medina, Juan Sequera, Kevin Yepes, Daniel Alvarado y Rael Ismar Romero, de 26 años. A estas personas, las autoridades le decomisaron 9 bases de pórtico de aluminio, 20 kilos de trozo de conductores eléctricos y aluminio y 20 metros de guaya de conductores de aluminio electrosin recubierto, así como pedazos de cable de aluminio eléctrico recubierto y un esmeril. En el procedimiento también se les incautó un revólver calibre 38 milímetros. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, quienes continuarán con las investigaciones. Desde el Estado Portuguesa, Emmanuel Sereno, Noticias Venevisión. Y en España, 48 mujeres, entre ellas venezolanas y colombianas, fueron liberadas tras una operación de la Policía Nacional que desarticuló una organización criminal dedicada a la explotación sexual. De acuerdo al informe policial, las víctimas eran captadas con falsas promesas de trabajo en el sector de la estética y la limpieza. Al llegar a España, se encontraban atrapadas en clubes nocturnos, víctimas de una red que las había explotado durante el último año. Durante la jornada, las autoridades también capturaron a un total de 48 personas, 46 en Alicante y 2 en Murcia. Estas formaban parte de la organización criminal que habría explotado a más de 1000 mujeres en el último año. Asimismo, fueron incautadas 8 armas, más de 150.000 euros en efectivo y el bloqueo de casi 1 millón de euros en cuentas bancarias. Además, se inmovilizaron 17 propiedades inmobiliarias valoradas en más de 1.300.000 euros. Durante su intervención en la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller de la República, Iván Gil, solicitó aclarar el desvío de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. La USAID ha financiado proyectos fantasmas con el único propósito de atacar gobiernos soberanos. ¿Cuántos de esos fondos han sido utilizados bajo el amparo de resoluciones emanadas de este Consejo? Venezuela no tiene dudas de que la irritamisión de determinación de hechos es simplemente un mecanismo para captar dinero de la USAID y otras agencias, dinero que termina engrosando las cuentas de los mismos operadores políticos que se presentan aquí como defensores de derechos humanos.
El diplomático venezolano exigió respuestas a Estados Unidos sobre el destino de los activos de Citgo y cuestionó a la ONU por no pronunciarse al respecto. ¿Responde por el despojo descarado de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos? ¿Cuántos de esos fondos de la USAID han terminado en las cuentas privadas de corruptos, mientras aquí se nos acusa con informes fabricados? Señor presidente, la Organización de las Naciones Unidas, en lugar de ser un espacio para la justicia y la paz, se ha convertido en un mercado donde los derechos humanos se subastan al mejor postor. Luego de su intervención, el canciller venezolano sostuvo un encuentro con la ministra de Cooperación Internacional de Qatar, Mariam Al-Musnad, con el fin de fortalecer la cooperación bilateral en turismo, comercio y energía. El diputado Hernán Escarrá desmintió los rumores que existen sobre la incorporación de elementos de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar en la reforma constitucional que ya está prevista. En realidad no tiene sentido una ley orgánica, vea lo que estamos diciendo, ley orgánica, es decir, de ejecución directa de la Constitución, para que usted la va a tomar y la va a colocar en la Constitución si al final su aplicabilidad es la misma. Entonces, o sea, que está desmentida. Son rumores que buscarán, claro está, satanizar, pero esta es una idea muy democrática, muy humanista, muy de protección al pueblo de Venezuela, un sentido no solo garantista, que ya lo tiene la Constitución del 99, sino de mucha protección en muchos ámbitos. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, asegura que la Constitución de Venezuela no amerita una reforma. Yo concibo la Constitución de 1999 como un símbolo de unión nacional. ¿Por qué? Porque si tú sigues la secuencia histórica de lo que ha pasado con esa Constitución, es decir, si vamos al 99, es la Constitución de Chávez. Si vamos al 2002, Chávez defiende cuando viene el golpe de Estado y defiende la Constitución y dice: esta es la Constitución que el pueblo se dio, esta es nuestra carta magna que debemos defender. Es decir, hay una especie de simbiosis en principio en que esa es la Constitución de Chávez. Por eso que yo te digo que esta Constitución a esta altura no requiere ninguna reforma por varias razones. Una, no se ha cumplido. Dos, la estamos violando. Entonces, ¿por qué voy a cambiar valores? Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Abriendo Puertas, conducido por Margarita Oropesa y transmitido todos los domingos por Venevisión Media. Amigos, y con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, información internacional en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros a esta hora y muy buenas noches a quienes se suman a Noticias Venevisión. Vamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo y lo hacemos con informaciones que tienen que ver con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que recordemos comenzó el 24 de febrero de 2022 cuando Moscú finalmente desafió todos los pronósticos e invadió el territorio de Ucrania. Y es que este lunes varios líderes extranjeros llegaron a Kiev para reafirmarle su apoyo al país europeo, ya que el cambio de postura de Estados Unidos ha cambiado el curso del conflicto con Rusia. Cuando se cumplen 3 años de invasión rusa a gran escala, esta jornada concluye con una cumbre internacional en apoyo a Ucrania liderada por la Unión Europea, que ha mostrado su apoyo con el anuncio de más de 3.500 millones de euros. Una posición contraria a la mantenida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dispuesto a retirar la ayuda si Ucrania no cede a la entrega de la explotación de minerales y tierras raras. La primera oferta del 50%
fue rechazada en una primera instancia por el presidente Zelensky, aunque hoy la viceprimera ministra ucraniana ha anunciado que el acuerdo está casi listo para firmar, sin dar más detalles sobre las condiciones finales. En estos 3 años, Ucrania ha perdido casi el 20% de su territorio, donde se ubica la mayoría de estos recursos tan codiciados por las grandes potencias, con los que se fabrican desde celulares, baterías para los coches eléctricos o incluso misiles. La situación en el frente es complicada. Si sigue sin el apoyo de los Estados Unidos, Ucrania solo cuenta con el armamento suficiente para poder defenderse hasta este verano. La dependencia ucraniana con Estados Unidos va más allá de lo económico, va más allá del armamento. Por ejemplo, las antenas Starlink utilizadas por el ejército ucraniano y propiedad del magnate Elon Musk son vitales para las comunicaciones de este país, que podrían colapsarse si se cierra el suministro. Mientras que el futuro de Ucrania sigue discutiéndose en los despachos, sus ciudadanos intentan pasar la noche mientras suenan las alarmas, seguido del ruido de los drones kamikazes que envía Rusia para seguir sembrando el terror y el miedo. Pese a ello, los ucranianos nos dicen que intentan seguir haciendo una vida normal, como un acto de resistencia, y también para demostrar a Vladimir Putin que no se van a rendir ante sus ataques. Desde Kiev, Ucrania, informó Constanza Pérez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias a Constanza. Continuamos hablando de este conflicto en el que persiste un vaivén de tensiones y escaladas, porque pese a la negativa de Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exigía a Rusia la retirada inmediata de sus tropas de Ucrania. Esta medida, respaldada por 93 países de la Unión Europea, se aprobó antes de la votación de una contrapropuesta de Estados Unidos que pide el fin de la guerra, pero sin hacer mención a la invasión rusa. La votación en la Asamblea General se presentó particularmente compleja, ya que cada una de las dos resoluciones vino acompañada por enmiendas introducidas por Rusia y la Unión Europea, que se votaron por separado. Además, Estados Unidos volverá a presentar su resolución en el Consejo de Seguridad, donde las resoluciones tienen carácter vinculante, y al respecto amenazó con vetar cualquier enmienda a su propuesta, incluidas las de sus aliados europeos. Nos trasladamos a Francia, donde el mayor juicio de pederastia de ese país abrió en la ciudad de Betrona de Vannes. El cirujano Joël Lee Squarniec, de 74 años de edad, se sienta en el banquillo de los acusados por ser el presunto responsable de cometer abusos sexuales y violaciones a 299 pacientes menores de edad entre los años 1989 y 2014. El cirujano puede ser condenado hasta 20 años de cárcel por varios delitos, muchos de los cuales él mismo ha reconocido, y otros han sido sacados a la luz por una investigación basada en los diarios que rellenaba con sus agresiones y abusos. Del total de abusos consignados, los instructores han calificado 111 como violación agravada y 189 como agresión sexual agravada, que deberán ser analizados durante los 4 meses que tiene previsto durar el juicio. De Francia pasamos a Alemania con política, porque los conservadores volverán al gobierno tras un paréntesis de 3 años, luego de ganar las elecciones generales celebradas en el país este domingo. La Unión Cristiano-Demócrata, que ganó los comicios, obtuvo el 28,5% de los votos según resultados oficiales preliminares, una vez contabilizadas las papeletas de 296 de 299 distritos electorales. Friedrich Merz, quien probablemente será el próximo canciller, afirmó que su fuerza política buscará formar un ejecutivo de coalición entre conservadores y socialdemócratas, y que en los próximos días comenzarán las primeras conversaciones para ello. Merz explicó que los conservadores hablarán con los socialdemócratas sobre 3 grandes temas, que son política exterior, migración irregular y seguridad. Cerramos con cifras poco alentadoras, porque según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer,
1 de cada 20 mujeres padecerá cáncer de mama y 1 de cada 70 morirá por esta causa. Además, prevé que para el año 2050 habrá 1 millón de muertes al año por esta enfermedad. Los científicos responsables del informe destacan que las estadísticas van de mal en peor, debido a que cada minuto 4 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo y 1 de ellas muere por esta enfermedad. Agregan que las mujeres mayores de 50 años lideran el 71% de los diagnósticos y el 79% de los fallecimientos, aunque esta proporción es menor en países africanos y bastante mayor en Norteamérica, Europa y Oceanía. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud aconseja que para reducir esta situación, lo mejor es que las mujeres realicen chequeos para una posible detección temprana de la enfermedad, así como también aconseja a los países adoptar políticas públicas que refuercen la atención primaria. Así es, una noticia para reflexionar, ¿eh? Bien, con esto vamos entonces a una pausa. Al regreso, información del interior del país. No se aparten, que regresamos en pocos minutos. Ya venimos. La paciente Grisneide Sáenz requiere con carácter de urgencia metotrexato en ampollas de 500 miligramos y leucoborina de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse a los teléfonos 0412-993-7587 o 0414-238-3532. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Regresamos con más en Noticias Venevisión y como lo habíamos anunciado, es momento de revisar la información deportiva. Tiempo extra, un final de infarto. ¿Quién crees que nos dará todas estas informaciones, Néstor? Por supuesto, un galardonado también, ¿no? Reconocido por premios, especialista en deportes, Gregorio Rojas. Gregorio, buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio. Cuéntame qué pasó en el mundo del baloncesto. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Bueno, Chile estuvo a punto de amargarnos el domingo completo, de cabo a rabo. Lo de George Harris en Viña del Mar y por poco acá nos amarga la clasificación a la AmeriCup de baloncesto. Pero los muchachos de nuestra Vinotinto de las Alturas, con mucho pundonor, con muchas ganas de competir, lograron sacar adelante un resultado que se complicó en la segunda mitad del compromiso. Fue una victoria muy apretada, luchada en tiempo extra, ante un lleno completo en el Parque Miranda, ante Chile, en la última jornada del Grupo A de la ronda de clasificación para la AmeriCup. Vamos a ver imágenes del choque que terminó 73-72 a favor de Venezuela. Ángelo Cisneros con esta etapa fue determinante, y no solo fue determinante por la etapa, fue determinante con las estadísticas. Cisneros tuvo una actuación de 13 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, destacado a la ofensiva y destacado también con ese tipo de acciones. Johanner Cifontes, 14 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Y Chile también desperdició sus oportunidades y 73-72 la victoria del combinado patrio ante los australes para meterse en la AmeriCup. Clasificaban 3 de 4 en ese grupo, Argentina y Colombia, los otros. Y por lo menos le amargamos la noche a Chile de alguna forma, madre de mi vida. Vamos a pasar a hablar de fútbol europeo y de la Premier League de Inglaterra, porque el Liverpool y el Manchester City están en las antípodas de lo que por mucho tiempo fue su dominio en la cima de la tabla en la Premier League en el último lustro. Hoy el Manchester City está fuera de la Champions y después de la derrota ante los Reds este domingo parece estar fuera de competencia para poder aspirar a un nuevo cetro de la Premier League. El Liverpool, por su parte, salvando la FA Cup, sigue en competencia en 3 de 4 torneos y aunado a la derrota del Arsenal y del Nottingham Forest este fin de semana, se afianza como líder de la Liga Premier. Vamos a ver imágenes del partido en Etihad Stadium. El primer tanto del partido fue por intermedio
de Mohamed Salah al minuto 14. Tras el centro de Szoboszlai. Fue Szoboszlai que se encargó de marcar el segundo tanto, engañando al portero al minuto 37 a pase de Salah. Combinación egipcia-húngara para el 2-0 del Liverpool, que es primero de la Premier con 64 puntos, 9 más que el Arsenal, que perdió, bueno, no, 9 no, 11 puntos más que el Arsenal, que tiene un partido menos y que perdió el sábado. El Nottingham Forest perdió 4-3 con el Newcastle United en la jornada del domingo. Real Madrid contra Girona por la jornada número 25 de la Primera División de España. Vean esto. Minuto 41, control de pecho. Golazo de Luka Modric. Y esto lo hace el abuelo de la liga. Hay que verla de nuevo. La baja de pecho de primera. El golazo. 1-0. Luego el tanto de la tranquilidad. Al 83, Vinicius Junior a pase de Kylian Mbappé. 2-0 la victoria del Real Madrid. Todo el mundo de los 3 candidatos al título ganaron este fin de semana en la Liga Española. Ganó el Barcelona y ganó el Atlético. Los 3 primeros de la Liga Española están en semifinales de Copa del Rey. Va a ser interesante la semana en el fútbol español. Por cierto, hoy Sevilla y Mallorca empataron a un tanto. Vean esto. El Napoli se saboteó el liderato de la Liga Italiana. Cayó ante el Como, 2-1. El primer tanto del partido, autogol de Giacomo Raspadori, o mejor dicho, gol en propia puerta de Amir Rahman, y luego Raspadori igualó las acciones al 17 y al 77 Hassane Diao a pase de Nico Paz puso cifras definitivas para la victoria del Como. Esto lo capitalizó el Inter para ponerse en la cima de la tabla con un punto más que los partenopeos, que tienen 56 puntos tras esta derrota terrible. Hoy Roma venció a Monza en el Olímpico de la capital italiana 4-0. Vamos a cerrar con tenis y este choque de primera ronda del torneo ATP 500 de Dubái. La victoria de Stefanos Tsitsipas ante el italiano Lorenzo Sonego, 7-6, 6-3 en 1 hora y 39 minutos de partido. Tsitsipas pudo hacerse con el choque en buena parte gracias a sus tiros ganadores, 22 por 12 del italiano, que cometió 36 errores no forzados por 31 del griego, cuarto sembrado del torneo. También ganaron hoy Roberto Bautista Agut, Alexei Popyrin, Karen Khachanov y Zizou Bergs. En la jornada de este martes están pautados para jugar Andrei Rublev, Daniil Medvedev y Alex de Minaur. No está en este torneo Carlos Alcaraz. No lo está, atención, sí lo están en el Abierto Mexicano de Acapulco, Casper Ruud, Ben Shelton, Tommy Paul, entre los más destacados Alexander Zverev también en Acapulco. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos, feliz noche muchachos, un gusto. El gusto para nosotros. Véngase para acá, Gregorio Rojas, para que despidamos la presente emisión. Y permíteme decirle a todos los amigos televidentes de Noticias Venevisión, leyendo acá sobre el golazo de Modric, ¿no? Lo titulan "Qué salvajada de gol de Luka Modric". Increíble, 38, 39 años, algo así ya lleva Modric y todavía puede hacer este tipo de goles en la Primera División de España. Es algo digno de admirar. Dijera Cristóbal Guerra, un misil. Un misil, diría Cristóbal. Abrazo al profe Cristóbal. Así es. Pero fue un golazo de Modric, y de este tipo de cosas también tiene que vivir el Madrid si quiere ser campeón. Cualquier equipo que aspira a ser campeón debe vivir de los momentos estelares de sus figuras prominentes, de experiencia, que tal vez están en el banco aportando otras cosas, pero que a veces tienen este tipo de destellos. Mira, Gregorio, no podemos despedirte también la emisión sin felicitarte por tus reconocimientos, por los premios, por los galardones, así es. Muchísimas gracias, sí, este fin de semana. Bien merecido. Bueno, la Asociación de Pesas del Estado Miranda, bueno, tuvo un bonito gesto conmigo el día sábado, estoy muy agradecido con ellos, con la gente que asistió.
Y bueno, un reconocimiento a todo el trabajo que se ha hecho por acá, por la pantalla de Venevisión, por Noticias Venevisión, para llevar la información. El año pasado, ya lo saben, muy importante con el ciclo olímpico, con los Juegos Olímpicos, así que muchísimas gracias. Así es, felicitaciones. Gracias. Bueno, y con esta información deportiva, con estas felicitaciones, hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información, dejamos de narrar noticias para vivirlas junto a ustedes, como el gol de Modric. Sí, señor. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Feliz noche para todos, hasta mañana. Un abrazo. Amigos, y continuamos con más de Noticias Venevisión. Hay más información para todos ustedes. Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional intensifican las labores destinadas a restablecer el servicio de electricidad tras el supuesto ataque denunciado contra el sistema en el estado Anzoátegui, según un comunicado oficial. Este sábado 22 de febrero fue derribada una de las torres de transmisión ubicada en la población de Barbacoa, en Barcelona. Es por ello que los trabajadores del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec realizan las transferencias de cargas necesarias para garantizar el servicio eléctrico en las zonas afectadas. Este acto de sabotaje fue reportado al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para activar los organismos de seguridad ciudadana y así dar con el paradero de los responsables. Según la información suministrada por Corpoelec, los sectores afectados por el ataque son Mesones, Viñedo, La Orquídea, Villa Olímpica, La Ponderosa, Cruz Verde, Residencia Tamarindo, Moriches, Puente Ayala, José Antonio Anzoátegui y Mallorquín. Liz Flores, Noticias Venevisión. Cañicultores del estado Aragua solicitan al Ejecutivo Nacional la exoneración del impuesto sobre la renta para invertir estos recursos en aumento de la producción. El presidente de Socaragua, que integra los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico y Yaracuy, tras haber sido incluido este sector como contribuyente en 2024, plantea la necesidad de beneficiar a los productores para mantener el crecimiento registrado en los últimos años. Hay una solicitud hecha para que seamos exonerados y ese dinero sea reinvertido en el campo como siempre se ha hecho, para poder seguir haciendo las labores y seguir creciendo en el campo. En cuanto al tema del cultivo de la caña de azúcar, en los últimos 5 años ha subido, todos los años ha ido subiendo exponencialmente en un 18%. Pérez indicó que en Aragua ya se ha molido el 48% de la caña de azúcar de las 410.000 toneladas que se procesará durante la zafra en el central El Palmar, ubicado en esta entidad. A nivel nacional, estimamos moler 4.800.000 toneladas de caña, de las cuales ya se ha molido un 40% a nivel nacional. En cuanto a la producción de azúcar, podemos hablar que se van a producir este año 400.000 toneladas, 400.000 toneladas de azúcar, de las cuales nosotros, el estado de Aragua, aportamos un 18%. El representante de los cañicultores pidió al gobierno continuar respetando el acuerdo de solo permitir la importación de azúcar cuando no hay zafra, específicamente en los meses de julio, agosto y septiembre. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Venevisión. Y activan en el estado Carabobo un moderno sistema de transporte con pago digital y video vigilancia remota. El sistema de transporte consta en su etapa inicial de 15 unidades que prestarán el servicio a los habitantes del municipio Guacara. Con unas nuevas formas de pago digitalizadas, con QR, con puntos de venta, para un mejor control tanto en el pago como en el servicio. Con cámaras para generar más tranquilidad en los usuarios, para generar mayor eficiencia y eficacia en el servicio y por sobre todas las cosas garantizarle a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, sus derechos en el transporte. Este sistema atenderá 6 circuitos comunales y beneficiará a más de 35.000 habitantes del municipio.
de la zona de Aragüita, de la zona Aragüita-Samán, Yagua, Vigirima, y lo más importante es que los operadores de transporte público están certificados, pasaron por un proceso de formación y para poder atender de manera eficiente y humana a todos los usuarios de este sistema de transporte público. Además, vamos a tener cámaras para vigilar de manera permanente cómo se está desarrollando el transporte. El alcalde informó que se crearon también 161 comités de usuarios que estarán a cargo de la Contraloría Social de este servicio. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión. El diputado Bernabé Gutiérrez solicitó a los distintos actores políticos del país definir si participarán o no en las elecciones del 25 de mayo, donde se escogerán a gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional. Gutiérrez invitó tanto al gobierno nacional como a dirigentes de la plataforma unitaria a quitarse las caretas ante el país. ¿Qué pasará? ¿Qué pensará la militancia del partido de gobierno de la burla de estos señores con la República? ¿Hay o no hay ley orgánica Simón Bolívar? Vamos pues, los del gobierno y de esa oposición, a quitarse todos ellos la careta y las máscaras. Y desde Acción Democrática enviaron un mensaje a los ciudadanos del estado de Aragua para que apoyen la candidatura de Luis Eduardo Martínez de cara a lo que será la elección de gobernadores y diputados del próximo 25 de mayo. Hoy en día se lo estamos presentando al estado que lo vio nacer, el estado de Aragua. Ojalá el estado de Aragua no se vuelva a equivocar. Amigos de Aragua, voten con toda confianza con la tarjeta blanca y con la tarjeta de cualquiera de los partidos políticos que está respaldando la candidatura de Luis Eduardo. Y el secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, además de confirmar la candidatura de Luis Eduardo Martínez para la gobernación del estado de Aragua por parte de Acción Democrática, también señaló que en los próximos días la Tolda Blanca anunciará nuevos apoyos para candidatos a las gobernaciones y también a diputados a la Asamblea Nacional. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Representantes del partido Podemos en el estado Bolívar rechazan que países de la región intervengan en el conflicto por la Guayana Esequiba. Aseguran que ese territorio le pertenece históricamente a Venezuela. A ninguna injerencia extranjera que quiera tomar posesión del territorio del cual fuimos liberados por Bolívar y que es nuestro territorio, y mantenemos nuestra posición que el Esequibo es nuestro, y así fue refrendado aquel diciembre por todos y cada uno de los venezolanos. Didalgo Bolívar, presidente de Podemos, propuso establecer una escuela de medicina en la Guayana Esequiba, convirtiendo la región en un referente académico y mejorando el sector salud. Te propongo que se funde aquí la Facultad de Medicina de la Guayana Esequiba. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes puedan reponer la falta de los médicos que se han ido, especialistas y médicos generales. Vamos a darle una promoción a estos jóvenes que inicie una carrera profesional hoy en medicina, pero que mañana se amplíe en todo el área universitaria. La agenda de Podemos busca un desarrollo económico y social en la Guayana Esequiba, enfocándose en la educación y el impulso empresarial como motores fundamentales en este nuevo estado del país. Enderson Pérez, Noticias Venevisión. Es momento de hacer una nueva pausa en Noticias Venevisión. Así es, no se aparten porque venimos en muy pocos minutos con información deportiva. Ya venimos.